Hay personas que desean una vida distinta con toda su fuerza, pero cada mañana vuelven a pensar de la misma manera, reaccionan ante los mismos problemas con las mismas emociones y toman decisiones casi idénticas a las del día anterior. Quieren nuevos resultados, pero siguen utilizando el mismo sistema mental que produjo los resultados actuales. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Cómo puede cambiar tu vida si la persona que decide dentro de ti sigue siendo exactamente la misma? El éxito no comienza cuando llega una oportunidad extraordinaria, cuando aparece más dinero o cuando alguien finalmente reconoce tu valor. Comienza mucho antes. Comienza en la forma en que interpretas lo que te sucede, en lo que esperas de ti mismo, en aquello que consideras posible y, sobre todo, en las decisiones que repites cuando nadie te está observando. Tu mente participa en cada una de esas decisiones. Incluso cuando crees que estás actuando de manera espontánea, muchas veces estás siguiendo patrones que has repetido durante años. Eso explica por qué una persona puede saber perfectamente lo que debería hacer y, aún así, no hacerlo. Puede saber que necesita disciplina, que debe organizar mejor su tiempo, terminar lo que empieza, cuidar sus prioridades y dejar de aplazar decisiones importantes. Sin embargo, conocer el camino no garantiza recorrerlo. Si tus pensamientos automáticos siguen llevándote hacia la duda, la comodidad o la postergación, cada intención termina enfrentándose al mismo muro. Por eso, reprogramarte para el éxito no significa repetir frases bonitas ni convencerte de que todo saldrá bien. Significa aprender a reconocer los patrones que hoy dirigen tu comportamiento y reemplazarlos poco a poco por formas de pensar que te acerquen a la persona que quieres llegar a ser. Es un trabajo práctico. Tiene que ver con identidad, enfoque, disciplina, lenguaje interno, objetivos y acción constante. Durante este recorrido, vamos a desmontar una idea peligrosa, que necesitas sentirte completamente preparado antes de cambiar. No es así. Muchas veces la nueva mentalidad aparece después de comenzar a actuar de una manera diferente. Primero tomas una decisión más firme, después otra, y con el tiempo empiezas a verte de otro modo. Cada acción coherente se convierte en una prueba de que ya no estás obligado a seguir funcionando como antes. Y esto importa porque tu futuro no se construye solamente con grandes decisiones. Se construye con pensamientos aparentemente pequeños que se repiten cientos de veces. Lo que te dices cuando cometes un error, lo que piensas cuando una oportunidad parece difícil, lo que haces cuando nadie te exige nada y la forma en que reaccionas cuando los resultados tardan en llegar. Así que no escuches este contenido buscando una dosis rápida de motivación. Escúchalo como si estuvieras examinando el sistema desde el cual has estado tomando tus decisiones, porque quizá el problema nunca fue que te faltara potencial. Quizá llevas demasiado tiempo usando una programación que ya no sirve para la vida que quieres construir. Y si ese programa puede aprenderse, también puede modificarse. Lo que vas a escuchar exige atención, porque cada parte está diseñada para llevarte desde la conciencia hasta una forma distinta de actuar. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar de defender tu antigua forma de pensar para empezar a construir una mentalidad capaz de sostener el éxito que dices querer? Tu vida realmente no cambia por lo que deseas de vez en cuando. Cambia por lo que repites diariamente. Cada día, tu mente recibe miles de estímulos, interpreta situaciones, anticipa problemas y toma decisiones rápidas. Para ahorrar energía, utiliza rutas conocidas. Si has repetido durante mucho tiempo una forma de pensar, esa forma termina convirtiéndose en una respuesta automática. Y cuando una respuesta es automática, ya no necesitas decidirla de manera consciente. Simplemente ocurre. Piensa en cuántas veces has prometido empezar algo importante un lunes, a comienzos de mes, o después de resolver cierto problema. Durante unas horas aparece entusiasmo. Sin embargo, en cuanto llegan el cansancio, una dificultad o una pequeña frustración, regresas al comportamiento anterior. ¿Por qué sucede esto si realmente querías cambiar?
porque el deseo nuevo está intentando competir contra un patrón antiguo que ha sido practicado cientos o miles de veces. Un patrón mental funciona como una instrucción repetida. Si ante una dificultad siempre piensas, esto es demasiado para mí, tu conducta tenderá a reducir el esfuerzo. Si cada vez que cometes un error concluyes, no soy bueno para esto, empezarás a evitar situaciones donde podrías aprender. Si frente a una oportunidad piensas primero en todo lo que puede salir mal, terminarás confundiendo prudencia con parálisis. El problema no es tener pensamientos negativos alguna vez. El problema aparece cuando esos pensamientos se convierten en la respuesta habitual que decide por ti. Por eso, la primera parte de una reprogramación real no consiste en obligarte a pensar positivo. Consiste en observar. Durante algunos días, presta atención a lo que ocurre justo antes de abandonar una tarea, aplazar una decisión o elegir el camino más cómodo. ¿Qué frase aparece en tu mente? ¿Qué excusa utilizas con mayor frecuencia? ¿Qué historia te cuentas para justificar no avanzar? Esa observación vale más que una promesa emocional, porque te permite encontrar el punto exacto donde empieza el patrón. Repetimos comportamientos, horarios, conversaciones, ambientes y formas de reaccionar. Una persona puede decir que quiere ser más productiva, pero revisar constantemente distracciones cada vez que una tarea exige concentración. Puede decir que quiere mejorar su situación financiera, pero evitar durante meses revisar sus gastos o aprender algo nuevo. Puede decir que desea crecer, pero seguir rodeándose exclusivamente de opiniones que justifican permanecer igual. La buena noticia es que aquello que fue fortalecido por repetición también puede debilitarse cuando deja de recibir alimento. Necesitas interrumpir una respuesta automática y sustituirla por una decisión mejor. Al principio puede sentirse incómodo porque la antigua ruta es más conocida, pero cada vez que eliges actuar de otra manera, haces que la nueva respuesta sea un poco más accesible. Supongamos que tu patrón es abandonar cuando no ves resultados rápidos. La próxima vez que aparezca esa urgencia por desistir, no necesitas sentir una motivación extraordinaria. Solo necesitas reconocer, aquí está mi viejo programa. Después, realiza una acción pequeña que contradiga ese programa. Continúa 10 minutos más. Termina la tarea pendiente. Haz la llamada que estabas evitando. Revisa el plan antes de modificarlo. Ese acto parece simple, pero tiene un significado profundo. Ya no estás obedeciendo automáticamente. No cuando dices que quieres una vida mejor, sino cuando descubres qué estás repitiendo para producir la vida actual. Si tus días son el resultado de cientos de respuestas acumuladas, entonces tu futuro también dependerá de lo que decidas practicar desde ahora. Pero antes de sustituir esas respuestas, necesitamos ir más profundo, porque detrás de muchos patrones existen ideas silenciosas que parecen verdades absolutas. Son las creencias que has aceptado sobre ti mismo, sobre el éxito y sobre lo que consideras posible. Las creencias más poderosas no siempre son las que dices en voz alta. Muchas trabajan en silencio. Una creencia puede ser tan antigua que ya no la reconoces como una idea. La sientes como un hecho, y cuando una idea se siente como un hecho, dejas de discutir con ella. Tal vez alguna vez hayas pensado, yo nunca he sido disciplinado, no tengo facilidad para aprender, a mi edad ya es difícil cambiar, el dinero siempre cuesta demasiado, no soy una persona con suerte, o, para alguien como yo, ciertas metas son demasiado grandes. Observa algo importante. Ninguna de esas frases describe una acción concreta. Todas intentan definir quién eres o cómo funciona el mundo para ti. ¿Y qué ocurre cuando una definición se repite durante años? Empiezas a buscar pruebas que la confirmen. Si crees que no eres constante, recordarás con facilidad las veces que abandonaste y pasarás por alto las ocasiones en que sí cumpliste. Si crees que las oportunidades nunca llegan para ti, prestarás más atención a las puertas cerradas que a las posibilidades que requieren iniciativa. Si crees que cometer errores demuestra incapacidad, cada equivocación se convertirá en una amenaza para tu identidad. De esta manera, la creencia no solo interpreta la realidad,
también influye en la forma en que respondes a ella. Por eso necesitas aprender a separar hechos de conclusiones. Fallé en este intento, es un hecho. Siempre fracaso, es una conclusión. No sé hacer esto todavía, describe una situación. No sirvo para esto, convierte una dificultad temporal en una identidad permanente. Esa diferencia cambia por completo la manera en que actúas. Una situación puede estudiarse, corregirse y mejorarse. Una identidad que consideras fija parece no dejar ninguna salida. Hazte una pregunta sencilla pero incómoda. ¿Cuántas decisiones importantes de tu vida están siendo tomadas por una frase que nunca comprobaste? Puede que hayas heredado ciertas ideas de tu entorno, de conversaciones repetidas, de experiencias difíciles o de una etapa de tu vida. Pero que una idea tenga una historia no significa que deba tener autoridad sobre tu futuro. Entender de dónde viene puede ser útil. Decidir si todavía merece gobernarte es mucho más importante. Para cuestionar una creencia, no necesitas sustituirla por una afirmación exagerada que tu propia mente rechaza. Si llevas años pensando, no soy capaz de terminar nada, decir de repente, soy extraordinario en todo, probablemente no produzca ningún cambio. Es más útil construir una frase que abra una posibilidad y te obligue a mirar la evidencia de otra manera. Puedo aprender a terminar lo que empiezo. Puedo mejorar mi disciplina mediante práctica. No necesito saberlo todo para comenzar. O mi pasado explica algunas decisiones pero no decide la siguiente. Después viene una parte que muchas personas evitan. Buscar pruebas nuevas mediante acciones. Si quieres debilitar la creencia de que nunca eres constante, termina una tarea pequeña todos los días durante una semana. Si piensas que no puedes aprender una habilidad, dedica un periodo fijo a estudiarla y registra lo que entiendes mejor. Si crees que nunca tomas buenas decisiones, analiza una decisión pendiente con criterios claros y ejecútala. Tu mente necesita evidencia. Cada comportamiento diferente crea una pequeña grieta en la vieja conclusión. También conviene vigilar el lenguaje absoluto. Palabras como siempre, nunca, todos y nadie pueden convertir una experiencia limitada en una sentencia. Cuando te escuches pensando de ese modo, detente y pregunta, ¿es literalmente cierto? Y una sola excepción ya demuestra que la regla no era tan absoluta como parecía. No se trata de negar dificultades reales. Hay límites, responsabilidades, pérdidas, errores y circunstancias que no controlas. Reprogramar tu manera de pensar no significa fingir que esos factores no existen. Significa evitar que una dificultad concreta se convierta automáticamente en una definición de quién eres. Puedes reconocer un obstáculo sin convertirlo en destino. Cuando empiezas a cuestionar tus creencias, ocurre algo decisivo. Recuperas espacio para elegir. Empiezas a decidir desde lo que quieres construir mañana. Y esa transición nos lleva a una zona todavía más profunda, porque detrás de las creencias existe una imagen que tienes de ti mismo. Esa imagen influye en lo que aceptas, en lo que intentas y en el nivel de desempeño que consideras normal. Aquí aparece una idea especialmente importante en el trabajo de Brian Tracy: el autoconcepto. En términos sencillos, es la imagen que tienes de ti mismo, la valoración que haces de tus capacidades y la idea de cómo crees que una persona como tú suele actuar. Esa imagen no permanece encerrada en tu cabeza, influye en tus decisiones, en el nivel de esfuerzo que consideras normal, en lo que aceptas de los demás y en las metas que te atreves a perseguir. Brian Tracy ha insistido durante años en que las personas tienden a comportarse de una manera coherente con la imagen que tienen de sí mismas. Si alguien se considera desorganizado, será más fácil que tolere desorden, retrasos y compromisos incumplidos. Si se considera malo con el dinero, puede repetir decisiones que confirmen esa etiqueta. Si se ve como alguien que siempre abandona, una dificultad inesperada puede convertirse rápidamente en una justificación para retirarse. ¿Cómo podría una persona sostener un resultado nuevo si, por dentro, continúa identificándose
con la versión que producía los resultados antiguos. El autoconcepto no es una frase motivacional. El problema aparece cuando conviertes una descripción antigua en una sentencia permanente. Decir, hasta ahora he reaccionado así, deja espacio para cambiar. Decir, yo soy así, cierra la puerta antes de intentarlo. Una forma práctica de trabajar esta idea consiste en observar las etiquetas que utilizas cuando hablas de ti. Tal vez dices, soy impaciente, soy malo para vender, no tengo liderazgo, no soy constante, no puedo hablar en público o nunca he tenido cabeza para los negocios. Cada etiqueta puede parecer inofensiva, pero funciona como una orden silenciosa. Eso no significa que debas fingir capacidades que todavía no has desarrollado. Significa que necesitas describirte de una manera que permita crecimiento. En lugar de soy malo para organizarme, puedes decir todavía necesito un sistema mejor para organizarme. En lugar de no sé liderar, puedes decir estoy aprendiendo a comunicarme y tomar decisiones con más claridad. El cambio parece pequeño, pero modifica la dirección de tu atención. Una etiqueta fija pregunta, ¿qué me pasa? Una identidad en desarrollo pregunta, ¿qué habilidad necesito practicar? Brian Tracy relaciona el autoconcepto con la autoestima y con el nivel de desempeño que una persona considera aceptable. Algunas personas alcanzan un resultado superior, pero aún sienten que ese nivel no les pertenece. Entonces reducen el esfuerzo, se distraen o toman decisiones que los devuelven a lo familiar. No siempre lo hacen de manera consciente, simplemente buscan regresar al nivel que coincide con su imagen interna. Por eso, si quieres elevar tus resultados, necesitas elevar también tus estándares personales. Pregúntate qué comportamientos serían normales para la persona en la que deseas convertirte. ¿Llegaría siempre tarde? ¿Evitaría conversaciones necesarias? ¿Gastaría sin revisar sus prioridades? ¿Abandonaría una meta cada vez que disminuye la motivación? Estas preguntas no buscan crear culpa, buscan definir una nueva referencia. Después, convierte esa referencia en acciones visibles. Si quieres verte como una persona disciplinada, necesitas acumular pruebas de disciplina. Si quieres construir una identidad de aprendizaje, estudia incluso cuando no tengas una necesidad inmediata. La mente empieza a aceptar una nueva identidad cuando puede mirar hacia atrás y encontrar hechos que la sostengan. Existe otro detalle importante. No esperes a sentirte completamente diferente para actuar diferente. Si esperas a que la identidad cambie primero, puedes permanecer inmóvil durante mucho tiempo. La identidad también se construye desde afuera hacia adentro. Actúas con más orden y después comienzas a verte como alguien ordenado. Cumples durante varias semanas y después empiezas a considerarte constante. Tomas decisiones difíciles y con el tiempo te reconoces como una persona capaz de enfrentarlas. Esto convierte cada día en una oportunidad para votar por la persona que quieres ser. Una acción aislada no define toda tu identidad, pero una secuencia de acciones sí puede modificarla. Cada vez que eliges lo correcto a pesar de la incomodidad, envías un mensaje. Esta es la clase de persona que estoy practicando ser. No necesitas perfección. Necesitas coherencia suficiente para que la nueva versión deje de parecer una fantasía y empiece a sentirse familiar. Y cuando esa nueva imagen comienza a fortalecerse, surge una consecuencia inevitable. Ciertas formas antiguas de pensar empiezan a resultar incompatibles con ella. Ya no basta con corregir una creencia aislada. Debes dejar de consultar a tu versión anterior cada vez que tienes que tomar una decisión importante. El siguiente paso consiste precisamente en aprender a pensar desde la persona que estás construyendo, no desde la persona que has sido. Dejar de pensar como tu versión antigua no significa rechazar tu historia. Significa dejar de utilizarla como un manual obligatorio para cada decisión futura. Hay una diferencia enorme entre reconocer quién has sido y creer que estás condenado a seguir siendo esa persona. Si durante años respondiste con miedo, postergación o desorden, eso describe un patrón. No define una identidad que deba permanecer intacta. La versión antigua de ti
Tiene preferencias muy claras. Prefiere lo conocido, incluso cuando lo conocido ya no funciona. Prefiere una excusa familiar antes que una responsabilidad nueva. Prefiere mantener hábitos que no exigen demasiado esfuerzo, y cuando intentas cambiar, esa versión no desaparece de inmediato. Aparece en forma de pensamientos que parecen razonables. Hazlo mañana, todavía no estás listo. Esto no cambiará tanto. Ya has intentado antes. ¿Cuántas decisiones importantes has entregado a una voz que solo intenta proteger lo conocido? Por eso necesitas crear una pausa entre el impulso y la acción. Cuando aparezca una decisión que normalmente resolverías de la manera habitual, pregúntate, ¿qué haría mi mejor versión en esta situación? No se trata de imaginar una persona perfecta ni de construir una fantasía. Se trata de definir con claridad cómo actuaría una versión más disciplinada, más responsable y más enfocada de ti mismo. Tal vez tu versión antigua evita conversaciones incómodas. Tu nueva referencia puede decidir hablar con respeto y claridad. Tal vez tu versión antigua abandona una rutina después de 2 días difíciles. Tu nueva referencia puede reducir la intensidad, pero mantener la continuidad. Tal vez tu versión antigua reacciona emocionalmente ante una crítica. Tu nueva referencia puede escuchar, separar lo útil de lo injusto y decidir después. La pregunta cambia el centro de la decisión. Ya no preguntas qué te apetece hacer, sino qué comportamiento es coherente con la persona que estás construyendo. Eso es especialmente importante en los momentos pequeños. Muchas personas creen que una nueva identidad se demuestra únicamente en decisiones grandes, pero suele construirse en escenas que nadie celebra. Levantarte cuando dijiste que lo harías, cumplir una tarea antes de buscar distracciones, responder un mensaje pendiente, revisar una cuenta, estudiar durante el tiempo acordado, detener una reacción impulsiva. Son acciones simples, pero juntas forman una dirección. Debes entender también que sentir resistencia no significa que estés tomando la decisión equivocada. A veces significa exactamente lo contrario. Estás saliendo de una ruta mental conocida. Si has vivido mucho tiempo reaccionando de una manera, actuar diferente puede sentirse extraño. Esa sensación no es una señal para regresar. Es parte del proceso de familiarizarte con una conducta nueva. Una herramienta útil es definir 3 o 4 comportamientos que representen a tu nueva versión. No necesitas una descripción interminable. Necesitas criterios visibles. Quizá esa persona termina lo que empieza. Revisa sus prioridades cada mañana, habla con claridad y cumple sus compromisos. Entonces, cuando tengas dudas, no necesitas analizar toda tu vida. Solo debes comparar la decisión actual con esos criterios. También debes dejar de negociar contigo mismo en cada ocasión. Si una acción ya fue decidida como importante, discutirla cada día consume energía y abre la puerta a la versión antigua. Establecer reglas simples reduce esa negociación. Si decidiste estudiar a cierta hora, empieza a esa hora. Si decidiste revisar tus finanzas una vez por semana, hazlo aunque no tengas ganas. Cada cumplimiento reduce el poder de la discusión interna. Cada vez que eliges desde esa referencia, haces más fácil repetirla después, porque tu mente deja de verla como excepción y empieza a reconocerla como opción. Pero hay algo todavía más importante. Tu nueva versión necesita atención dirigida. No basta con comportarte diferente si tu mente sigue enfocándose todo el día en amenazas, pérdidas y obstáculos. Aquello que observas con mayor frecuencia termina ocupando más espacio mental. Y por eso el siguiente paso consiste en aprender a entrenar tu atención para detectar posibilidades, soluciones y movimientos útiles que antes pasaban desapercibidos. Tu atención funciona como un filtro. No puedes procesar con la misma intensidad todo lo que ocurre a tu alrededor, así que tu mente selecciona. Presta más atención a ciertas señales, ignora otras y organiza la realidad según aquello que considera importante. Por eso, 2 personas pueden vivir una situación parecida y detectar posibilidades completamente distintas. Una ve únicamente obstáculos, la otra identifica un problema.
pero también empieza a buscar qué puede hacer con lo que tiene. Esto no significa que debas ignorar riesgos ni convertir cada dificultad en algo positivo. Significa que necesitas revisar dónde colocas tu atención de manera habitual. Si durante todo el día buscas razones por las que algo no funcionará, terminarás encontrándolas. Si tu pregunta automática es ¿qué puede salir mal?, tu mente trabajará para responderla. Pero si agregas otra pregunta, ¿qué puedo hacer para mejorar esta situación?, obligas a tu atención a buscar información diferente. ¿Qué clase de respuestas estás entrenando a tu mente para encontrar cada día? Las preguntas que te haces tienen un efecto directo sobre tu enfoque. ¿Por qué siempre me pasa esto?, suele llevarte hacia explicaciones que refuerzan impotencia. ¿Qué parte de esto puedo controlar? Dirige la atención hacia acción. ¿Por qué no tengo oportunidades? Puede encerrarte en comparación. ¿Dónde podría crear una oportunidad? Cambia la dirección. No todas las preguntas tienen una respuesta inmediata, pero una buena pregunta mantiene abierta la búsqueda. También debes vigilar la cantidad de tiempo que dedicas a problemas que no puedes resolver. Hay asuntos que merecen análisis, pero existe una diferencia entre analizar y rumiar. Analizar busca información, opciones y decisiones. Rumiar repite el mismo problema sin producir un siguiente paso. Cuando notes que llevas demasiado tiempo dando vueltas a una preocupación, pregúntate, ¿hay una acción concreta que pueda tomar ahora? Si la respuesta es sí, define esa acción. Si es no, decide cuándo volverás a revisar el asunto y dirige tu energía hacia algo útil. Entrenar la atención también implica seleccionar mejor lo que consumes. Si llenas tus horas con mensajes que alimentan miedo, comparación, indignación o distracción, tu mente terminará creyendo que esos temas merecen prioridad. No necesitas vivir aislado de la realidad. Necesitas decidir qué información entra con frecuencia y qué efecto produce sobre tu capacidad de actuar. Lo que consumes de manera repetida puede ampliar tu perspectiva o reducirla. Una práctica sencilla consiste en terminar cada día identificando 3 cosas. ¿Qué problema resolviste? ¿Qué oportunidad detectaste? ¿Y qué acción valiosa realizaste? No es un ejercicio para fingir que todo va bien. Es una forma de entrenar al cerebro para registrar progreso y posibilidades junto con dificultades. Con el tiempo, empiezas a notar antes aquello que puede utilizarse a tu favor. Además, las oportunidades rara vez llegan con una etiqueta que diga «Esta cambiará tu vida». Muchas aparecen como una conversación, una habilidad que necesitas aprender, una tarea que otros evitan, un problema que nadie ha resuelto bien o una decisión que exige iniciativa. Si solo buscas resultados espectaculares, puedes ignorar movimientos pequeños que abren caminos importantes. El enfoque también necesita protección. Cada interrupción innecesaria fragmenta tu capacidad de pensar con profundidad. Si una meta importa, necesita momentos en los que tu atención no esté negociando con todo lo demás. Reserva espacios para trabajar sin interrupciones, incluso si al principio son breves. La calidad de lo que produces depende en gran medida de la calidad de atención que puedes sostener. Cuando empiezas a entrenar este filtro, ocurre algo interesante. El mundo no cambia, pero cambia lo que eres capaz de ver y utilizar. Empiezas a detectar opciones que antes descartabas, preguntas que antes no hacías y movimientos que antes parecían invisibles. Sin embargo, todavía queda un elemento que puede sabotear ese nuevo enfoque desde dentro: la forma en que te hablas cuando algo sale mal, cuando dudas o cuando enfrentas presión. Por eso el siguiente paso es revisar tu diálogo interno. La forma en que te hablas importa porque estás contigo en cada decisión. Puedes recibir consejos, escuchar ideas y tener personas que confían en ti. Pero si tu diálogo interno se convierte constantemente en un ataque, una excusa o una sentencia, ese lenguaje termina influyendo en lo que haces. Observa lo que te dices cuando cometes un error. Algunas personas fallan en una tarea y piensan, soy un desastre. Se retrasan en una meta y dicen, otra vez lo mismo, no voy a cambiar. ¿Cómo vas a tomar una buena decisión desde una conversación interna
que ya ha declarado la derrota antes de analizar lo sucedido? El objetivo no es hablarte con frases vacías ni tratar de convencerte de que todo es perfecto. El objetivo es utilizar un lenguaje que sea preciso y que te permita actuar. En lugar de «todo salió mal», pregunta «¿qué parte salió mal?». En lugar de «esto es imposible», identifica qué aspecto es difícil. En lugar de «ya arruiné el día», reconoce una mala decisión y evita convertirla en 5 decisiones más. La precisión reduce el dramatismo innecesario. Si dices «fracasé», puedes sentir que toda tu identidad está en juego. Si dices «soy incapaz de controlar mis gastos», parece una condición permanente. Si dices «este mes gasté sin seguir un plan», aparece una conducta específica que puedes modificar. El lenguaje no cambia los hechos, pero puede cambiar la manera en que trabajas con ellos. También conviene prestar atención a las preguntas internas. Tu mente intenta responder lo que le preguntas. Si repites «¿por qué soy tan malo en esto?», probablemente buscará recuerdos y argumentos que confirmen esa idea. Si preguntas «¿qué necesito mejorar para hacerlo mejor la próxima vez?», la búsqueda cambia. Una pregunta te encierra en una identidad, la otra te lleva hacia una habilidad. Hay otro tipo de diálogo que parece menos agresivo, pero puede ser igual de limitante: la negociación constante. Hoy estoy cansado, mañana compenso. Solo esta vez no importa. Cuando tenga más tiempo empezaré en serio. Estas frases no insultan, pero pueden destruir continuidad. Por eso es útil responder con reglas simples. Si una acción es importante y está dentro de tus posibilidades, haz la parte acordada antes de abrir una nueva negociación. No necesitas convertirte en una máquina rígida. Habrá días en los que debas ajustar el plan por razones reales. La diferencia está en si ajustas conscientemente o si utilizas cualquier incomodidad como permiso para abandonar. Un diálogo interno maduro distingue entre una excepción razonable y una excusa repetida. También debes cambiar la manera de hablarte después de un logro. Muchas personas minimizan lo que hicieron bien y exageran lo que hicieron mal. Si cumples una semana de disciplina y un día fallas, tu atención puede concentrarse únicamente en ese día. Reconocer lo que hiciste correctamente no es arrogancia, es registrar evidencia. Si quieres construir una identidad nueva, necesitas permitir que tu mente vea también las pruebas que la respaldan. Prueba una regla sencilla. Cuando aparezca una frase interna que te paraliza, conviértela en una pregunta que exija un siguiente paso. No sé hacerlo se transforma en ¿qué necesito aprender primero? No tengo tiempo puede convertirse en ¿qué puedo eliminar o reducir para crear espacio? Estoy demasiado atrás puede cambiar a ¿qué acción tendría mayor impacto desde donde estoy ahora? La intención es mover el pensamiento desde juicio hacia dirección. A medida que tu lenguaje se vuelve más preciso, también se vuelve más útil. Empiezas a gastar menos energía en condenarte y más en corregir. Menos en justificar y más en decidir. Menos en repetir por qué algo es difícil y más en definir qué harás con esa dificultad. Y cuando ese diálogo empieza a trabajar a favor de tus decisiones, surge una necesidad natural, darle una dirección concreta, porque una mente bien entrenada, pero sin objetivos claros, puede seguir moviéndose mucho sin llegar a un destino elegido. Una mente puede aprender a pensar con más claridad, pero si no sabe hacia dónde dirigir esa claridad, terminará dispersando su energía. Por eso Brian Tracy concede tanta importancia a los objetivos definidos. Una meta bien definida convierte una intención vaga en una dirección que puede ser revisada, medida y transformada en acciones concretas. Si no sabes exactamente qué estás persiguiendo, cualquier distracción puede parecer importante y cualquier dificultad puede hacerte cambiar de rumbo. ¿Cómo puede tu mente organizar prioridades si la meta cambia cada vez que cambia tu estado de ánimo? Brian Tracy propone pensar en los objetivos de forma deliberada y frecuente. Esto importa porque aquello que revisas con regularidad permanece activo en tu atención. Una meta olvidada en un cuaderno no dirige nada. Una meta que lees, analizas
y relacionas con decisiones diarias empieza a influir en cómo utilizas tu tiempo. No porque leerla produzca resultados por sí solo, sino porque mantiene visible la dirección que elegiste. Escribir también obliga a definir. Quiero mejorar mis finanzas, es una intención. Quiero reducir una deuda específica, aumentar mis ingresos o ahorrar una cantidad determinada dentro de un plazo. Obliga a pensar con más precisión. Quiero estar en mejor forma, es amplio. Voy a entrenar determinados días y revisar mi progreso durante un periodo concreto. Convierte el deseo en comportamiento. Cuanto más clara sea la meta, más fácil será identificar qué acciones la acercan y qué hábitos la contradicen. Brian Tracy también habla de la importancia de ordenar los objetivos y decidir cuál merece prioridad. Este punto es esencial porque puedes tener muchas metas legítimas y aún así avanzar muy poco si intentas perseguirlas todas con la misma intensidad. Una persona que cambia de prioridad cada 2 días nunca permanece suficiente tiempo en una dirección para generar profundidad. Elegir no significa abandonar para siempre todo lo demás. Significa reconocer qué objetivo necesita recibir tu mejor energía ahora. Una práctica útil es escribir tus principales objetivos y preguntarte cuál produciría el mayor efecto positivo si avanzara de forma significativa. Después convierte esa meta en una secuencia. ¿Qué tendría que ocurrir primero? ¿Qué habilidad necesitas desarrollar? ¿Qué conversación debes tener? ¿Qué tarea estás evitando? ¿Qué plazo es razonable? Cuando respondes estas preguntas, la meta deja de ser una idea emocional y empieza a convertirse en un proyecto. Después necesitas traducir el proyecto al día. Aquí muchas personas fallan. Tienen objetivos anuales, mensuales o grandes sueños, pero no saben qué hacer esta mañana. Una meta solo puede influir en tu vida cuando toca tu calendario. Si algo es prioritario, debe existir una acción concreta asociada a ello. Puede ser pequeña, pero debe mover la dirección correcta. Brian Tracy ha popularizado ejercicios en los que las personas escriben sus metas de manera recurrente para fortalecer claridad y enfoque. La utilidad real de este hábito está en obligarte a recordar lo que elegiste antes de que las urgencias del día elijan por ti. Cada mañana, antes de quedar atrapado en demandas externas, puedes revisar qué resultado quiero construir y cuál es la acción más importante que puedo realizar hoy. También necesitas revisar sin obsesionarte. Si aparece nueva información, actualiza el plan. Tener una meta clara no significa seguir ciegamente una estrategia equivocada. La dirección puede mantenerse mientras las tácticas cambian. Esa flexibilidad evita 2 extremos: abandonar demasiado pronto o continuar demasiado tiempo con una forma de actuar que ya demostró no funcionar. No conviertas la meta en una fuente permanente de ansiedad. Su función es orientar, no castigarte. Puedes estar lejos del resultado y aún así estar haciendo lo correcto hoy. Mide progreso, identifica desviaciones y corrige. El éxito no se construye mirando cada minuto la distancia que falta, sino utilizando esa información para elegir el siguiente movimiento. Cuando una meta está clara, el tiempo empieza a adquirir otro valor. Decir sí a una distracción ya no es una decisión aislada, es tiempo que no irá hacia una prioridad. Decir no a algo secundario deja de parecer una pérdida y se convierte en protección. Esa claridad prepara el terreno para una cualidad que decidirá si la meta permanece en el papel o se convierte en resultado. La disciplina para actuar incluso cuando el entusiasmo disminuye. Tener una meta clara ayuda, pero no garantiza que vayas a cumplirla. Entre lo que decides y lo que consigues existe una distancia, y esa distancia suele estar ocupada por días normales. Días sin emoción especial, días con cansancio, días en los que nadie te felicita, días en los que el progreso parece pequeño. Ahí es donde la disciplina deja de ser una palabra atractiva y se convierte en una prueba real de tu nueva mentalidad. Muchas personas asocian disciplina con dureza extrema, pero la disciplina útil es más sencilla. Hacer lo que corresponde con suficiente constancia para que una prioridad no dependa de tu estado de ánimo.
¿De qué sirve afirmar que has cambiado si abandonas tus compromisos cada vez que aparece una incomodidad? La nueva mentalidad necesita evidencia, y esa evidencia se construye mediante acciones repetidas. Esto no significa que todos los días debas rendir al máximo. La constancia no exige intensidad máxima, exige continuidad inteligente. Habrá momentos en los que puedas avanzar mucho y otros en los que solo puedas mantener el mínimo necesario. Lo importante es evitar que una reducción temporal se convierta en abandono completo. Si no puedes hacer todo, haz la parte esencial. Mantén viva la dirección. Una forma práctica de fortalecer disciplina es reducir decisiones innecesarias. Si cada día vuelves a decidir si cumplirás o no una tarea importante, estás invitando al cansancio, a la comodidad y a la negociación. En cambio, cuando estableces un horario, una regla o un criterio previo, haces que la acción dependa menos del impulso del momento. También ayuda a preparar el entorno. Si quieres concentrarte, elimina distracciones antes de empezar. Si deseas controlar gastos, crea límites antes de estar frente a una compra impulsiva. Si quieres estudiar, deja preparado el material. La disciplina no consiste únicamente en resistir tentaciones. También consiste en diseñar condiciones que faciliten el comportamiento correcto. Otro punto importante es la recuperación después de un fallo. Una persona disciplinada no es alguien que nunca rompe una rutina, es alguien que vuelve rápido. El verdadero peligro de un error no es el error aislado, sino la historia que construyes después. Ya fallé, así que no importa. Esa lógica convierte una excepción en una nueva cadena de decisiones. Si fallaste hoy, tu trabajo no es castigarte, es evitar repetir mañana. Pregúntate cuál es tu respuesta habitual cuando rompes un compromiso. ¿Buscas corregir o buscas justificar? Una respuesta madura examina lo ocurrido con precisión. ¿Qué falló? ¿Qué podrías ajustar? ¿Y cuál será la siguiente acción? Después continúa. La disciplina mejora cuando dejas de convertir cada tropiezo en un juicio sobre toda tu capacidad. Existe además una relación directa entre disciplina y respeto por tu propia palabra. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, especialmente cuando nadie te obliga, fortaleces la confianza en ti mismo. Cuando incumples continuamente promesas personales, ocurre lo contrario. Empiezas a desconfiar de tus propias decisiones. Por eso conviene prometer menos y cumplir más. No establezcas 20 reglas nuevas al mismo tiempo. Elige unas pocas conductas que tengan impacto real. Puede ser una hora protegida para una tarea importante, una revisión semanal, una rutina de aprendizaje o una decisión financiera concreta. Cumplir consistentemente unas pocas acciones valiosas produce más cambio que comenzar muchas y abandonar todas. Con el tiempo algo cambia. Lo que al principio exigía mucha negociación empieza a sentirse normal. Ya no necesitas demostrar cada día que eres disciplinado. Simplemente actúas según un estándar que has repetido suficiente tiempo. Esa normalidad es una señal poderosa de reprogramación. El comportamiento nuevo dejó de sentirse excepcional. Y entonces llegamos a una prueba todavía más exigente. ¿Qué haces cuando todavía no te sientes preparado, seguro o motivado? Porque hay momentos en los que ni el mejor plan elimina la duda. En esos momentos aparece la diferencia entre esperar una emoción adecuada y actuar desde una decisión. La mentalidad de campeón se revela precisamente ahí. Actuar como un campeón antes de sentirte como uno no significa fingir seguridad ni comportarte como si nunca tuvieras dudas. Significa dejar de utilizar tus emociones como requisito para cumplir con lo que sabes que debes hacer. Si tu avance depende exclusivamente de sentirte bien, tu progreso será tan inestable como tu estado de ánimo. Muchas personas esperan una señal interna antes de actuar. Quieren sentirse listas, seguras, inspiradas o convencidas. Pero en decisiones importantes, esa sensación puede tardar mucho en aparecer. ¿Cuántas oportunidades pueden perderse mientras esperas a sentir una confianza que solo podría construirse después de empezar? A veces, la acción no es el resultado de la confianza, es una de sus causas.
Piensa en cualquier habilidad que hoy realizas mejor que hace años. Al principio, probablemente necesitabas más atención, cometías más errores y dudabas más. Lo mismo ocurre con decisiones profesionales, conversaciones difíciles, proyectos personales o cambios de hábitos. No necesitas sentirte como la persona final para comenzar a actuar como la persona que está avanzando hacia ella. La mentalidad de campeón tampoco consiste en creer que siempre vas a ganar. Una mentalidad más sólida acepta que habrá resultados que no controlas, pero se compromete con la calidad de la preparación, del esfuerzo y de la respuesta. Puedes perder una oportunidad y seguir actuando con nivel. Puedes tener un mal día sin entregar tan bien la semana. Esto exige separar emoción de dirección. Puedes sentir miedo y aún así realizar una llamada importante. Puedes sentir cansancio y completar la parte mínima de una tarea. Puedes sentir duda y pedir información. Puedes sentir frustración y esperar antes de reaccionar. La emoción existe, pero no recibe automáticamente el mando. Hay una pregunta especialmente útil en esos momentos. Si hoy no pudiera confiar en mi motivación, ¿en qué principio podría confiar? Tal vez en cumplir lo prometido. Tal vez en esperar una noche antes de tomar una decisión impulsiva. Tener principios claros reduce el poder de las emociones temporales. También necesitas aprender a tolerar periodos sin reconocimiento. Muchos esfuerzos valiosos ocurren mucho antes de que alguien note los resultados. Si necesitas aprobación constante, puedes abandonar una dirección correcta simplemente porque todavía no produjo señales externas. El campeón no trabaja únicamente cuando hay aplausos. Trabaja porque entiende qué está construyendo. Eso no significa avanzar ciegamente. Debes medir, corregir y cambiar estrategias cuando sea necesario. Persistencia no es repetir un error para siempre. Persistencia es mantener el compromiso con el resultado mientras mejoras la forma de buscarlo. Hay una enorme diferencia entre ser constante y ser terco. Y otro rasgo de esta mentalidad es la capacidad de comenzar de nuevo sin convertir cada reinicio en un drama. Si una semana fue mala, vuelve. Si una decisión salió mal, corrige. Si perdiste ritmo, reconstruye. No necesitas una fecha perfecta ni una ceremonia para regresar. El siguiente momento disponible es suficiente. Cada vez que actúas sin esperar permiso de tus emociones, aumentas tu capacidad de gobernar tus decisiones. La confianza empieza a apoyarse menos en cómo te sientes y más en la evidencia de que puedes responder incluso en condiciones imperfectas. Esa es una forma mucho más estable de seguridad. Y cuando juntas todo lo anterior, el patrón se vuelve claro. Primero reconoces lo que repites. Después cuestionas creencias, construyes una nueva imagen, cambias tu forma de decidir, diriges tu atención, corriges tu lenguaje, defines objetivos y sostienes acciones con disciplina. Actuar como un campeón es el punto donde todas esas piezas se encuentran en una conducta concreta. Ya no estás esperando convertirte en otra persona para empezar. Estás utilizando cada decisión para convertirte en ella. Llegados a este punto, la idea central debería estar clara. Reprogramar tu mente para el éxito no consiste en repetir frases positivas mientras continúas viviendo exactamente igual. Consiste en cambiar la manera en que interpretas, decides y actúas. Tus resultados no nacen de un solo pensamiento, sino de patrones que se repiten hasta convertirse en una forma de vivir. ¿Has visto cómo una repetición puede transformarse en programa? Cómo una creencia puede dirigir decisiones sin que la cuestiones y cómo la imagen que tienes de ti mismo puede elevar o limitar el nivel que consideras normal. También has visto que una nueva versión no aparece de golpe. Se construye cuando eliges de forma distinta en momentos concretos. Tu atención determina qué señales detectas. Tu diálogo interno influye en cómo respondes a errores y dificultades. Tus objetivos dan dirección. Tu disciplina convierte esa dirección en comportamiento. Y tu capacidad de actuar sin esperar una emoción perfecta demuestra si realmente estás construyendo una mentalidad diferente. ¿Qué parte de todo esto seguirá siendo solamente una idea y qué parte vas a convertir
en una decisión hoy. No necesitas transformar toda tu vida esta noche. Necesitas elegir un punto de entrada. Tal vez sea una creencia que debes cuestionar, tal vez una conversación que has evitado, tal vez una meta que necesitas escribir con claridad, tal vez una promesa pequeña que vas a cumplir durante los próximos días. Lo importante es que la decisión sea concreta, porque una intención sin comportamiento termina desapareciendo entre las urgencias de siempre. También debes abandonar la obsesión por hacerlo perfectamente. Si esperas perfección, cualquier error se convertirá en una excusa para volver atrás. La reprogramación real necesita corrección, no perfección. Observas, actúas, revisas y ajustas. Cuando fallas, vuelves. Cuando dudas, consultas tus principios. Cuando una estrategia no funciona, cambias la estrategia sin renunciar automáticamente a la dirección. Piensa en lo que podría ocurrir si durante los próximos meses dejaras de reforzar las mismas excusas y empezaras a acumular evidencia de una identidad nueva. No sería un cambio espectacular de un día para otro, sería algo más importante, un nuevo estándar. Lo que antes exigía una batalla interna comenzaría a sentirse normal. Lo que antes parecía demasiado grande empezaría a dividirse en pasos. Lo que antes postergabas comenzaría a formar parte de tu manera habitual de actuar. Ese es el punto que debes recordar cuando termine este video. No necesitas esperar a que el mundo te dé permiso para cambiar. No necesitas sentirte como un campeón antes de comenzar a comportarte con más claridad, disciplina y responsabilidad. Cada decisión es una oportunidad para reforzar el programa antiguo o practicar uno nuevo. Tu futuro no necesita una versión más motivada de ti. Necesita una versión diferente de ti, una versión que piense con intención, que elija sus prioridades, que cumpla su palabra y que continúe incluso cuando el entusiasmo baje. Esa versión no aparecerá por accidente. Se construye decisión tras decisión, día tras día, y esa reprogramación puede comenzar hoy.